Hay una pregunta que divide a los científicos más brillantes del mundo en dos bandos completamente opuestos. Un bando dice que Marte es el destino inevitable de la humanidad, que tenemos la tecnología para llegar, que es cuestión de décadas, que quien diga lo contrario no tiene suficiente ambición. El otro bando dice que Marte es un infierno radiactivo y congelado, donde el ser humano no puede sobrevivir. Que los planes de colonización son fantasía peligrosa. Que nadie debería morir en ese planeta polvoriento cuando los problemas urgentes están aquí. Los dos bandos tienen físicos, ingenieros, astrónomos y exastronautas. Los dos bandos tienen datos reales. Pero hay una pregunta que casi ninguno de los dos hace. Una pregunta que no es de física ni de ingeniería. Es más profunda que todo eso. Aunque se pudiera llegar a Marte, aunque se pudiera construir una base, aunque se pudiera sobrevivir allí, ¿sería eso vivir? Porque vivir y existir no son la misma cosa. Y esa diferencia es exactamente lo que nadie está discutiendo. Hoy se presentan las dos versiones. Y al final, una pregunta que cada espectador tendrá que responder por sí mismo. Para entender por qué Marte es tan difícil, hay que entender primero por qué la Tierra es tan extraordinaria. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Un poco más cerca y los océanos se evaporarían. Un poco más lejos y se congelarían para siempre. Esa zona habitable es estrecha y la Tierra está exactamente en su centro. La Luna orbita a la distancia perfecta para estabilizar la inclinación del eje terrestre. Sin ella, ese eje oscilaría de forma caótica, causando cambios climáticos tan extremos que habrían impedido el desarrollo de vida compleja. La Luna no es decorativa, es la razón por la que las estaciones son predecibles y estables. Primavera, verano, otoño, invierno, bien definidas, bien distribuidas, perfectamente equilibradas. La Tierra gira sobre sí misma cada 24 horas, suficientemente rápido para que los días y las noches sean equilibrados, suficientemente lento para que las temperaturas no varíen de forma destructiva entre un lado y otro. El núcleo de hierro líquido en movimiento genera el campo magnético, ese escudo invisible que desvía el viento solar, la lluvia constante de partículas cargadas que emite el Sol. Sin ese campo, el viento solar erosiona la atmósfera lentamente. Y el resultado de todo eso es algo único en el sistema solar conocido. Un planeta con agua líquida en la superficie, con oxígeno respirable, con temperatura habitable, con suelo fértil, con luz solar justa, con cielos azules, con lluvia, con viento, con vida en cada rincón. No es casualidad. Es el resultado de 4.000 millones de años de condiciones que se alinearon perfectamente. Ahora miramos a Marte. La atmósfera de Marte es el 95,3% dióxido de carbono. El oxígeno representa menos del 0,2%. La presión es mínima. La temperatura media es de 63 grados bajo cero. En los polos puede llegar a 140 bajo cero. Sin campo magnético, la radiación solar golpea la superficie sin filtro. El suelo contiene percloratos tóxicos. Tormentas de polvo pueden cubrir el planeta entero durante meses. Marte perdió su campo magnético hace miles de millones de años. Y sin ese campo, el viento solar fue arrancando su atmósfera hasta dejarla en la sombra de lo que es ahora. Lo que la Tierra tiene tardó 4.000 millones de años en construirse. Marte lo perdió, y no hay forma de devolverlo con la tecnología actual. Pero hay personas que dicen que eso no es un argumento para rendirse, que es exactamente el tipo de desafío para el que la humanidad existe. Elon Musk tiene 54 años. Ha dicho públicamente que su misión en la vida es hacer de la humanidad una civilización multiplanetaria. En mayo de 2025 presentó el plan más ambicioso. 5 naves Starship hacia Marte en 2026, 20 en 2028, 100 en 2030
y 500 en 2033. 1 millón de personas viviendo en Marte antes de mediados de siglo. ¿Por qué está tan seguro? ¿Qué sabe Musk que los escépticos no ven? El primer argumento es el de supervivencia. La Tierra en algún momento del futuro dejará de ser habitable. Un asteroide, una guerra, una pandemia o una erupción de supervolcán podrían acabar con la humanidad si solo existe en un planeta. Musk lo llama el seguro de vida de la especie. Poner todos los huevos en una sola canasta es una estrategia de extinción. Stephen Hawking decía con urgencia: la humanidad debe convertirse en una especie multiplanetaria, no como opción, sino como necesidad de supervivencia. Robert Zubrin lleva 30 años construyendo el argumento científico de que ir a Marte es posible y urgente. Para Zubrin, sin el propósito de expandirse por el espacio, la civilización humana está abocada a la complacencia y al declive. En 2021, el rover Perseverance realizó el experimento MOXIE, convirtiendo dióxido de carbono marciano en oxígeno. Funcionó. El agua existe en Marte, en forma de hielo. SpaceX planea usar ese hielo para producir combustible directamente en el planeta rojo. Esto elimina la necesidad de transportar combustible desde la Tierra. La radiación puede manejarse viviendo bajo tierra o con recubrimientos de regolito. Lanzando nanopartículas de polvo metálico a la atmósfera, se podría crear un efecto invernadero artificial que elevaría la temperatura en pocos meses. El viaje a Marte podría reducirse a solo 90 días usando rutas optimizadas con el Starship, sin tecnología nuclear o propulsión experimental. China planea una estación en 2038, la NASA en 2030. El astronauta Pablo Álvarez estima que los humanos llegarán hacia 2050. Todo el mundo apunta al mismo lugar, pero decir que se puede vivir allí es distinto. ¿Cuál es la pregunta que nadie hace? Aquí hay que detenerse un momento, porque hay algo que tanto Musk como sus críticos tienden a no decir. Una pregunta que no es de ingeniería ni de física, es más fundamental que todo eso. ¿Qué diferencia hay entre existir y vivir? En la Tierra vivimos en el único planeta del universo conocido donde las condiciones no solo permiten sobrevivir, permiten ser felices. Hay luz solar real. Hay viento, hay lluvia, hay horizonte, hay océanos, hay montañas, hay estaciones que cambian, hay cielos que cambian, hay naturaleza que rodea, que inspira, que calma. No solo tenemos las condiciones para no morir, tenemos las condiciones para disfrutar de estar vivos. Y cuando se compara eso con lo que sería la vida real en Marte, la diferencia es brutal. Vivir en Marte significaría vivir bajo tierra, en un espacio sellado, con aire reciclado, con agua reciclada, con luz artificial, sin poder salir sin un traje espacial que pesa decenas de kilos, sin poder ver el cielo directamente, sin poder sentir el viento, sin poder tocar tierra fértil, sin poder ver el horizonte abierto. Y aquí viene una comparación que resulta incómoda pero necesaria. En la Tierra, cuando se castiga a alguien por cometer un delito, se le encierra en una cárcel, un lugar frío, incómodo, pequeño, donde apenas puede moverse, donde no puede ver el mundo libremente, donde el espacio está limitado por muros en todas las direcciones. Eso se llama castigo. Se usa como herramienta de corrección precisamente porque es una de las experiencias más difíciles que puede sufrir un ser humano. Si eso es un castigo en la Tierra, ¿por qué sería un destino deseable en Marte? Porque la vida en un hábitat marciano subterráneo se parece más a una celda que a un hogar. No por malicia, sino por la naturaleza misma de ese planeta. Marte no tiene nada que la mente y el cuerpo humano necesitan para estar bien. Nada de lo que la evolución de millones de años nos preparó para recibir. Los seres humanos necesitan luz natural. Espacio abierto, contacto con la naturaleza, libertad de movimiento, variedad sensorial. La ciencia de la psicología lleva décadas documentando que el aislamiento prolongado produce deterioro mental severo, depresión, ansiedad. Los primeros colonos de Marte no serían héroes con trajes brillantes, serían trabajadores en condiciones de confinamiento extremo, con graves riesgos para su salud.
a 225 millones de kilómetros del único planeta donde la vida humana florece de forma natural. Y la pregunta que entonces surge es inevitable. Si eso es existir en Marte, ¿para qué queremos ese mundo? Los que dicen que sí tienen una respuesta, y también hay que escucharla con toda la seriedad que merece. Los que creen en Marte tienen un contraargumento poderoso. La historia de la humanidad está llena de personas que eligieron condiciones de vida brutales. Eligieron abrir caminos que otros después pudieron recorrer en mejores condiciones. Los primeros colonos que cruzaron el Atlántico vivían en barcos miserables, sin higiene, con raciones escasas, con enfermedades, con el miedo constante al naufragio. Lo que encontraron al llegar no era mucho mejor al principio. Refugios improvisados, frío, hambre, sin las comodidades de Europa. ¿Fue eso vivir o solo existir? Probablemente fue existir durante años. Pero gracias a ese sufrimiento inicial, generaciones posteriores pudieron construir algo completamente nuevo. Los primeros exploradores del Polo Sur lo demuestran. Shackleton y su tripulación sobrevivieron meses en el hielo con condiciones que por cualquier medida racional eran invivibles. Su nave quedó atrapada. Vivieron en las barcas salvavidas sobre el hielo durante meses, sin calefacción real, con comida escasa, sin comunicación con el mundo. ¿Fue eso una vida digna? Difícilmente. ¿Fue eso heroico? Absolutamente. ¿Valió la pena? La humanidad dice que sí. Musk usa el mismo argumento. Los primeros en ir a Marte no irán a disfrutar, irán a abrir el camino, a probar que es posible, a construir la base, para que generaciones futuras puedan llegar a un Marte que sí esté acondicionado para algo que se parezca más a vivir. Y la ciencia apoya que ese proceso, aunque lento, podría funcionar. Un musgo descubierto por científicos chinos en 2024, llamado Syntrichia caninervis, puede sobrevivir a condiciones similares a las de Marte: sequía extrema, radiación alta, frío brutal. Si ese musgo pudiera cultivarse allí, podría producir oxígeno, enriquecer el suelo, dar los primeros pasos hacia una atmósfera respirable. No en años, en siglos. La terraformación de Marte es un proceso que podría llevar entre 100 y 1000 años. Ninguna persona viva hoy verá el resultado, pero sus decisiones actuales podrían determinarlo. Y hay un argumento final que no puede ignorarse sobre los problemas urgentes en la Tierra. Los recursos son finitos, las prioridades importan. El exastronauta Mark Kelly respondió: si nos incineramos, Marte también. Pero Musk tiene una respuesta. La tecnología desarrollada para ir a Marte tiene aplicaciones directas en la Tierra. Cohetes reutilizables, sistemas de soporte vital eficientes, energía solar avanzada. Al final, ambas posiciones son defendibles. La verdad está en algún punto intermedio. Ir a Marte es posible. Llegar es posible. Sobrevivir allí con tecnología avanzada es posible. Vivir allí con dignidad es otra cuestión. La Tierra es un milagro que tardó 4.000 millones de años en perfeccionarse. Un planeta donde no solo es posible sobrevivir, es posible disfrutar. Es posible ser feliz, donde el sol calienta la piel, donde la lluvia huele a tierra mojada, donde existe el horizonte, donde existe el mar, donde existe la posibilidad de salir, respirar y sentir que el mundo te pertenece. Marte no tiene nada de eso todavía. Y quizás nunca lo tenga de la misma forma. Así que la pregunta final no es si podemos ir. Si lo que espera es existir bajo tierra, como en una cárcel de roca roja y polvo radiactivo, ¿tiene sentido ese sacrificio? ¿Y si en lugar de buscar otro planeta para sobrevivir, dedicáramos esa misma energía a cuidar el único planeta donde ya podemos ser felices? La respuesta honesta es que no hay que elegir una sola de estas dos cosas, pero sí hay que ser honestos sobre lo que Marte ofrece. Lo que puede ofrecer ahora mismo es existencia, no vida, no todavía. Y existir no es vivir. Esa diferencia es la que nadie está discutiendo, y quizás es la más importante de todas. Un bando dice que Marte es el futuro, el otro dice que la Tierra es irreemplazable. Los dos tienen razón en partes, pero hay una pregunta que solo cada uno puede responder. Si tuvieras que elegir entre existir en Marte o vivir en la Tierra, ¿qué elegirías?
Dímelo en los comentarios. Esta conversación merece el debate. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.